Buenos días. El día de hoy, 17 de junio del 2021, en la conferencia matutina el presidente tocó temas muy interesantes. El caso de Ayotzinapa es un asunto de Estado, es decir, el Estado mexicano es el que responde, se va a hacer cargo de las investigaciones, de las sanciones, del rescate de los cuerpos de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa. Eso es muy importante. Ha habido crímenes de Estado y se desentienden. Ahora es una situación diferente, es un Estado democrático distinto de los que se gestaron en el periodo neoliberal. Y precisamente el presidente, hablando de la democracia, dice que la democracia es un mejor régimen, aun con sus imperfecciones, que evidentemente nosotros en este momento estamos transitando de lo que se llama democracia representativa a una democracia participativa. Y en la medida que se fortalezca la democracia participativa, esas imperfecciones, esas insuficiencias que se tienen y que además muchos vicios que se gestaron durante muchos años, porque en el fondo tuvimos una democracia simulada, pero en la medida que avancemos hacia la democracia participativa, lo cual va a ser muy importante precisamente el 1 de agosto, porque se va a consultar a toda la población sobre la necesidad de juzgar a los expresidentes por traición a la patria, y realmente ahí saldrán algunos crímenes de Estado que efectivamente se gestaron en ese periodo. Sin embargo, dice el presidente de la República, cada vez que hablamos de democracia, pues vienen también los ataques, porque en el fondo democracia viene del griego demos, pueblo, kratos, poder, y hace unos días el presidente dice que nada más los que estaban gobernando en el periodo neoliberal, la mafia en el poder, pues nada más en lugar de utilizar la democracia, el demos, se olvidaban del demos, se olvidaban del pueblo y solo se concentraban en el kratos, o sea, en el poder, para utilizarlo en beneficio de la oligarquía nacional y de las grandes empresas transnacionales. También el presidente dijo, es mejor la libertad que la censura. Antes no se podía tener, o más bien antes no se podía tocar al intocable, es decir, al presidente de la República. Antes nosotros, dice el presidente, no teníamos ni siquiera derecho de réplica. Hoy hay una libertad muy amplia de manifestación, de expresión de las ideas, de comportamiento de las personas, pero eso dentro del régimen democrático que se está construyendo. Y esto lo dijo el presidente, es mejor esta libertad que la censura, porque recordamos que el día de ayer pasó un video donde incluso estos intelectuales orgánicos al modelo neoliberal, Aguilar Camín, pues insulta al presidente. Eso en otros tiempos del periodo neoliberal, que tanto defienden ellos ese periodo neoliberal, si alguien de la oposición hubiera hecho esos insultos al presidente, pues tal vez ya no lo estaría contando. Pero aquí hay amplia libertad y reitero, mejor la libertad que la censura. Por otro lado, repetimos, hay un régimen democrático y este régimen democrático, uno de sus principios fundamentales es la austeridad, pero la llamada austeridad republicana. En ese tenor, por ejemplo, el gobierno actual, una vertiente de la austeridad, pues es no generar gastos suntuosos, gastos innecesarios, gastos superfluos, y uno de los elementos que ha resentido esta situación, pues precisamente es la prensa chayotera, que tanto ataca al presidente. Pero no nada más es eso, también, por ejemplo, en el periodo neoliberal se llegaba a presupuestar hasta 6,000 millones de pesos para la atención de los funcionarios en hospitales privados. Y dice el presidente, hasta se hacían cirugía plástica. También esta austeridad implica que se acabaron con las pensiones de los expresidentes. 5 millones de pesos al mes en promedio para cada uno de los expresidentes, pues era una cantidad tremenda. Y también se acabó con que la seguridad del presidente, o para la seguridad del presidente, se llegaban a utilizar hasta 8,000 elementos, que era el Estado Mayor Presidencial.
desapareció y se incorporaron a otras áreas de la defensa nacional. Hoy la seguridad del presidente dijo nada más son 15 personas y son civiles además. Y para dar muestra de que él es congruente con el principio de austeridad republicana, él recordó que cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, él también por sí mismo se bajó el salario. Y además dice, nunca cambié de carro, siempre traje el SUV, porque los recursos del pueblo, los recursos del presupuesto, entiendo yo, son recursos sagrados, deben destinarse para el bien, para el bienestar y para la felicidad del pueblo. Pero en el periodo neoliberal se utilizaron para llenar los bolsillos de las empresas transnacionales y de las empresas de la oligarquía nacional. Además, hoy hubo una buena noticia también. Hemos dicho que el Estado mexicano, bueno, el presidente ha dicho que no se van a llevar a cabo expropiaciones ni cancelación de contratos. Entonces, lo que ha estado haciendo el presidente es una renegociación de los contratos leoninos y por otro lado no se han llevado a cabo expropiaciones ni se han quitado concesiones mineras, por ejemplo, sino más bien algunos empresarios que tenían concesiones mineras las han ido regresando porque realmente las utilizaban no para la producción, sino para la especulación. En ese aspecto, el Estado mexicano ha intervenido en algunas áreas de la economía que las empresas privadas han descuidado totalmente o no les interesan o no les generan las múltiples y enormes ganancias que ellos esperan. Por ejemplo, una empresa importante precisamente es Internet para Todos, que es subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad. Esa es una empresa del Estado, porque siempre fue falso que México era territorio Telcel, ya que la señal de Internet llega en promedio al 25% de la población mexicana. Pero hablando de este tema, que es una empresa subsidiaria de la CFE, hoy también se lanzaron con un artículo, bueno, no hoy salió el artículo, pero hoy se lanzaron uno de los periodistas a preguntar sobre que los órganos de inteligencia de Estados Unidos o la justicia norteamericana, que si el director de la CFE pone un pie en Estados Unidos, sería arrestado porque según tuvo que ver desde hace décadas atrás en el asesinato de Camarena o sabe información de eso. Entonces el presidente dijo no especulemos, o sea, si estas agencias tienen información e investigación, pues aquí que se proceda, pero más bien son ataques que sistemáticamente lanzan particularmente contra el licenciado son ataques que generalmente se lanzan contra el licenciado Manuel Bartlett, porque la CFE pues es uno de los pilares energéticos para el desarrollo independiente de nuestro país. Entonces esto va a ser recurrente, pero el presidente ha sido muy claro, aquí quien haya cometido alguna falla, alguna falta, pues se investiga, aquí no hay impunidad, pero la conclusión es que periódica y cíclicamente utilizan este tipo de acciones, de calumnias, de ataques, que además, como dijo el presidente, no son para el licenciado Manuel Bartlett, son para el que encabeza el Estado mexicano, el Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República. Pero entonces ahí va avanzando, por un lado, a través de la Comisión Federal de Electricidad, Internet para Todos, además del fortalecimiento que se va a hacer a la CFE a través de la reforma constitucional que el presidente de la República va a enviar, la iniciativa de ley, a la Cámara de Diputados. Por otro lado, también hemos sido testigos de que un banco muy importante, que va a ser el más importante de América Latina y uno de los más importantes del mundo, pues es el Banco del Bienestar, que también es una institución del Estado mexicano, que no se basa en la cuestión de sacar máximas utilidades a costa de los ahorradores o de los que adquieren algún crédito, sino que va a ayudar precisamente al bienestar del pueblo. En esa línea, el presidente comentó, a pregunta de un reportero, que dentro de las pláticas que tuvo con el gobernador electo de Sonora, pues se va a construir también una empresa pública del estado de Sonora, que esta empresa pública
va a ser una empresa muy importante para la generación de energía eléctrica a través de paneles solares. Eso es importante y muy relevante porque el presidente dijo que Sonora es una de las regiones de todo el planeta donde hay una intensidad de la energía solar muy importante. Pero fíjense también, es un paso adelante. O sea, esto podrían hacerlo algunas empresas, pero toda esta relación que se gestó en el periodo neoliberal entre las empresas, el gobierno federal, los gobiernos estatales, estaba llena de una corrupción enorme. Entonces, este es un salto muy importante que se anunció por parte del presidente de la creación de una empresa pública de energía eléctrica a través de las celdas solares en el estado de Sonora, que es uno de los 11 estados de la República que ganó Morena en las elecciones recientes.